Buenos días, hoy con Verónica, Marian y Alexander vamos a hablar un poco acerca de lo que es el derecho romano. Sabemos que nuestro derecho colombiano y lo que hoy existe como derecho viene de lo que fue el derecho romano, desde la antigua Grecia. Este reguló a Roma y fue originado desde la costumbre, desde una necesidad por buscar la paz. Este va desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo y influyó en muchas legislaciones y posteriores a esto. Este se originó desde la costumbre, como ya les había dicho, desde lo que pasaba en ese entonces en la sociedad y fue un ordenamiento jurídico. Algunas de sus características es que regulaba la convivencia. Esto daba una estabilidad y un orden. Tenía un carácter tradicionalista por el hecho de ser originado desde la costumbre y tenía continuidad y estabilidad. Bueno, los periodos del derecho romano se dividieron en tres: imperio, república y monarquía. Entonces, ahora vamos a iniciar hablando un poco de lo que fue la monarquía. La monarquía fue la primera etapa en la que se vivió el gobierno de la antigua Roma. Comenzó desde el año 753 a.C. hasta el 509. Durante este tiempo, Roma fue gobernado por 7 reyes que fueron Rómulo, que fue el fundador de Roma, Numio Pompilio, Tarquinio Soberbio, Tulio Hostilio, Ancomario, Tarquinio Prisco y Servio Tulio. Bueno, hablando un poco de lo que fue la monarquía, ¿alguno de ustedes sabe cómo se escogían a esos reyes o cómo llegaban esos reyes al poder? Pues los reyes llegaban al poder mediante la aristocracia, es decir, podía ser el estatus social del rey, también el linaje familiar, si era familia de alguien influyente en la sociedad, pues se escogía como rey. De la monarquía también podemos decir que estos se basaban muchas veces en méritos e incapacidades, y recordemos que allá solo gobernaban hombres, o sea, solo eran monarcas. Además de esto, ellos tenían como vestiduras de dioses. En ese entonces, si un monarca decía hoy llueve, y porque hoy llueve no es día sin moto, tenía que ser así porque ellos estaban en vestidos de dioses. O sea, su poder era totalmente absoluto y estaba ligado con lo que era la iglesia. La organización política de la monarquía fue así: el rey, quien era el jefe militar, el sacerdote y el supremo, el que tenía todo el poder. Senado, que eran 300 ancianos patricios que asesoraban al rey y ellos mismos proponían a sus sucesores. La Asamblea Popular, que eran los ciudadanos que apoyaban o rechazaban leyes. La sociedad estaba dividida entre patricios, plebeyos y esclavos. La economía estaba basada en la agricultura, comercio e intercambio de esclavos. Se exportaban e importaban cereales, metales, armas y esclavos. Su caída fue debido al abuso del poder de Tarquinio el Soberbio en 509 a.C. Ahí surgió la República. Para abrir un poco la República, cuando ella dice que la caída de la monarquía se da con el abuso de poder de Tarquinio el Soberbio. Él era una persona que abusó demasiado de su poder. Es más, soberbio creo que en ese entonces era un apodo a lo que él era, porque era una persona déspota, una persona que solo pensaba en sí mismo y no le importaba a los demás, y de esa manera gobernaba. Entonces, por eso se abre la República, en donde empiezan a existir nuevas leyes, en donde empieza todo eso que enlaza lo que hoy conocemos, porque si nos damos cuenta somos República de Colombia, o sea, lo que en ese entonces se convirtió como república es lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, pues no sé si alguien quiere hablar un poco acerca de república. Tras la caída de la monarquía, Roma estableció un nuevo sistema legal, el cual era un poco más participativo. Se dividió en varias instituciones, como fueron el Senado, que era dirigido por patricios, y también dirigió la política, mientras que 2 cónsules elegidos se encargaban de comandar a los militares. Y en momento de crisis se escogía a un dictador temporal con poder absoluto. Y algunos magistrados se encargaban de la justicia, impuestos y obras públicas. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, como dijo la compañera, ¿qué fue la República? La República fue una forma de gobierno que nace en el año 509 y se extiende hasta el año 27 a.C. Esta tuvo 2 filósofos importantes que fueron
Julio. En esta desaparece el rey y aparecen los consulados, magistraturas, leyes y aparecen algunas luchas sociales. Bueno, de la República también podemos destacar eventos importantes que fue la descentralización del poder, las marcadas diferencias sociales. Recordemos que estaban los patricios y los plebeyos. Los patricios, que eran esas personas de la alta sociedad, los plebeyos, que eran de clase media, y los esclavos, que eran utilizados como objetos. También se vio mucho el materialismo y el expansionismo, y que la sociedad era muy esclavista. Algo súper importante de la República es que se dio la ley de las 12 tablas. Estas fueron las 12 leyes que fueron escritas en tablillas. Y esto era conocido como lo que en este momento es la Constitución. Esto fue entre 551 y 550 a.C. Y estas fueron hechas para aclarar lo que eran los principios de las leyes y ponerlos al alcance del pueblo, que fuera algo público. Con eso, con su caída o pues lo que fue, sucede lo que es el imperio. En esta, quien gobernaba era el emperador. Él era un poco similar a lo que era el monarca, era lo que él dijera, era como máxima autoridad, pero ya estaba un poco, en una época del imperio se separa la iglesia de lo que es los gobernantes. Hubieron 4 dinastías importantes en esta época, que fue la de Julio Claudio, la de Flavia, la de Marco Antonio y la de Septimio. Este imperio se caracteriza por 2 etapas importantes, que es la alta y la baja. En la alta, que se caracterizó por su solidez, en esta se establecieron instituciones políticas,